Buenos días. Esta es la clase número 7 del curso Capacitación en el manejo de base de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy comenzaremos a estudiar bases de datos que nos permiten acceder a estructuras de genes, del RNA mensajero, de la proteína y hacer estudios que involucren cambio en sus aminoácidos, es decir, mutaciones en los ácidos nucleicos. También veremos una introducción al estudio de enfermedades de origen genético. Veamos primero algunos conceptos necesarios para entender este tema. El ADN o ácido desoxirribonucleico es un biopolímero de desoxinucleótidos que forman una doble hebra complementaria y antiparalela. La función de esta molécula es almacenar la información genética, es decir, las instrucciones para formar las proteínas de un organismo. Esta información para la síntesis de las proteínas está escrito en un código conocido como código genético. Como dijimos, el ADN es un biopolímero de desoxinucleótidos. Los desoxinucleótidos contienen bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas del ADN son 4 y 3 bases nitrogenadas consecutivas codifican un aminoácido en particular. A estas 3 bases nitrogenadas consecutivas se la conoce como codón o triplete. El código genético. El código genético es cada combinación posible de las 4 bases nitrogenadas tomadas de A3 que codifican un aminoácido en particular. Luego veremos un ejemplo. Y el conjunto de todos los codones que contienen la información para la síntesis de una proteína se conoce como gen. También podemos definir un gen como una porción del ADN que tiene la información para la síntesis de una proteína. Como dijimos, las bases nitrogenadas de una molécula de ADN son 4. Si estas bases nitrogenadas las tomamos de A3, en cualquier orden y sin importar si se repiten o no, dan 64 combinaciones posibles. De estas 64 combinaciones posibles, 60 codifican un aminoácido en particular de los 20 que forman la proteína. Un codón o triplete se conoce como triplete de iniciación, que se halla siempre al principio del gen, y es el triplete ATG en la molécula de ADN o AUG en la molécula de ARN. Recordemos que la timina en el ADN se reemplaza por uracilo. Y 3 son tripletes de finalización que no codifican ningún aminoácido y nunca se hallan en las instrucciones para hacer una proteína. Estos son el TAA, TAG y TGA, o en el ARN, UAA, UAG y UGA. Acá tenemos una estructura simplificada de lo que sería un gen. Esta estructura es el gen, comienza con ATG, luego tenemos una serie de tripletes y al final tenemos el triplete TAA, que es uno de los tripletes de finalización. Esta es la hebra complementaria y los números 5' y 3' están indicando los extremos de la cadena de desoxinucleótidos que, como podemos ver, es antiparalela. Mientras uno va de 5' a 3', la otra cadena va de 3' a 5'. En esta figura vemos una representación interesante del código genético. Acá se representa el código genético que ya vamos a ver con los respectivos aminoácidos, donde tenemos también las fórmulas, los pesos moleculares, y por los colores podemos identificar si son aminoácidos de tipo básico, ácido, polar o no polar. Muy bien. Veamos esta estructura. En estos círculos concéntricos representamos a cada aminoácido y podemos ver de acá el codón o triplete que lo codifica. Veamos un ejemplo.
Por ejemplo, el aminoácido alanina. El aminoácido alanina es codificado por 4 codones. El primer codón es el GCU. Otro codón es el GCC. El otro es el GCA. Y el otro es el GCG. Así, para cada aminoácido tenemos diferentes combinaciones. Para algunos tenemos algunos 2 tripletes, para otros tenemos 4 tripletes y para algunos tenemos un solo triplete. Por ejemplo, acá tenemos el triplete AUG, que es el triplete de iniciación, como vimos, que codifica a la metionina. Acá vemos la estructura del ADN que planteamos hoy. Como vimos, esta porción estaría representando la información para la síntesis de una proteína, comienza con el triplete ATG y termina con el TAT. Acá tenemos la molécula de ARN que se sintetiza utilizando como molde la hebra complementaria y como podemos ver es exactamente igual a la molécula, a la cadena de ADN que tiene la información, con la diferencia que donde había timina ahora hay uracilo. Muy bien. ¿Cuántos tripletes tiene esta molécula de ARN? Tenemos el triplete de iniciación, y acá tenemos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. El triplete UAA, como dijimos, o TAA, son tripletes de finalización. Si lo buscamos acá, el UAA es un triplete de stop. Lo mismo pasa con el UAG y el UGA, que lo vemos acá. Como podemos ver, son de finalización, no codifican aminoácidos. Entonces, ¿cuántos aminoácidos tendrá la estructura primaria de la proteína que se sintetiza a partir de este gen? Bueno, si el gen, como contamos, tiene 7 tripletes, pues entonces debe tener 7 aminoácidos. La secuencia de aminoácidos que quedó escrita acá surge de leer cada triplete y analizarlo en base a este esquema. Como dijimos, AUG codifica para metionina, por eso el primer aminoácido es metionina. Veamos ahora el segundo triplete, CUC. CUC codifica para leucina y por eso con el CUC tenemos leucina. Veamos uno más, el AUU. AUU codifica para isoleucina y por eso acá tenemos isoleucina. Y así podemos analizar toda la estructura primaria. Podemos comprobar que no hay forma que ingrese un aminoácido distinto en un sitio, dado que cada aminoácido es codificado por un triplete en particular. Y cada triplete indica un aminoácido en particular y no hay posibilidades de error. Veamos ahora lo siguiente. Acá tenemos nuevamente la estructura del ADN y la proteína que se sintetizó. Por supuesto, esto es a modo de ejemplo, las proteínas normalmente tienen mucho más cantidad de aminoácidos que lo que está representado en este esquema. Supongamos ahora que escribimos nuevamente la molécula de ADN, pero resaltado en verde vemos lo siguiente. Este era el triplete número 2, este era el triplete número 3 y este es el triplete número 4. Acá tenemos lo mismo. Este es el triplete número 1, este es el triplete número 2 y este es el triplete número 3. En realidad 2, 3 y 4. Comparemos este con este. En la molécula original de ADN teníamos AAC como cuarto triplete desde el inicio, mientras que acá desde el inicio en el cuarto tenemos GAC. ¿Qué ocurrió acá? Hay un cambio de una base nitrogenada. En lugar de una adenina, ahora tenemos una guanina. Esto es lo que se conoce como una mutación.
una mutación puntual. Hubo un cambio de una base y al haber un cambio de una base, eso lleva a cambio en la estructura del ADN, fundamentalmente en la presencia de esa base. Por supuesto, en la hebra complementaria también tendrá que haber una citosina. ¿Qué proteína se formará a partir de este gen? Por supuesto, primero se sintetizará la molécula de ARN mensajero, donde vemos que donde había guanina, ahora también hay guanina. Y a partir de esto sintetizamos el aminoácido, la cadena de aminoácidos. Analicemos cuidadosamente los primeros 4 codones. Acá, como habíamos visto, los primeros 4 codones daban origen a una secuencia que era metionina, leucina, isoleucina y asparragina. Veamos ahora, concentrándonos en el cuarto, porque como los 3 primeros no cambió, metionina, leucina y isoleucina siguen siendo lo mismo. Ahora el codón que tenemos es GAC. Si vamos acá, GAC codifica el aminoácido aspartato y ya no asparragina como teníamos antes. Quiere decir que el cambio en una base nitrogenada, especialmente en la primera de un codón, va a determinar que cambie, lo más probable es que cambie el aminoácido que estaba en la estructura primaria. Entonces, solo el cambio de una base, ¿a qué condujo? A que la estructura primaria de la proteína que sintetizamos ahora sea distinta. Esta proteína que tenemos acá se conoce como una proteína mutante. Esta proteína puede cumplir su función de manera que pase desapercibida o puede cumplir su función y tener propiedades que hagan que lleve a un mal funcionamiento de las actividades de un organismo vivo y en este caso dará origen a las enfermedades de origen genético que veremos a continuación. Muy bien, vayamos entonces a la base UniProt. Acá estamos en UniProt y busquemos a la enzima LDH o láctico deshidrogenasa para aplicar nuestros conocimientos. Acá, como podemos ver, nos ha seleccionado una gran cantidad de enzimas, de las cuales 57 son humanos. Nos vamos a quedar solo con las humanas. Vemos que dentro de la LDH tenemos diferentes tipos, A, B, C. Vamos a trabajar con la láctico deshidrogenasa humana tipo A. Entonces vamos a seleccionar esta. Muy bien. Dice que es una proteína que interconvierte piruvato en lactato con la participación de NADH y NAD. Acá tenemos la reacción y escrita con fórmulas. Muy bien. Vamos a ver algunos detalles que nos interesan en particular. Acá tenemos la proteína desde el aminoácido 1 al 332. Acá podemos cambiar la visión si deseamos. Si ponemos más, acortamos el número de aminoácidos que podemos ver, y si ponemos menos, llegamos al número total, que es 332 aminoácidos. Acá debajo tenemos una serie de marcas que son los diferentes sitios de unión y sitios. Esto es una enzima, tiene sitios de unión donde se van a unir diferentes sustancias, por ejemplo el NAD, el sustrato, el NAD nuevamente, el sustrato, y después tenemos el sitio activo. Acá tenemos las definiciones de lo que es el sitio de unión, es donde se une una sustancia en particular, y el sitio activo, que como dice acá, es la parte de la enzima involucrada en la catálisis. Estos sectores nos están indicando los sitios en los que están. Por ejemplo, acá si hacemos clic sobre este sitio, nos vamos al sitio de unión, aminoácido 29 al 57 es un sitio de unión a NAD. Y así sucesivamente podemos ir viendo los otros. Entonces lo que podemos ver es que, por ejemplo, el NAD es un sustrato, una coenzima utilizada por esta enzima, se unen los sectores que van del 29 al 57, el 99 y el 138. Esto puede parecer raro, pero bueno, como sabemos que una proteína es una estructura tridimensional, probablemente los aminoácidos 29, 57, 99 y 138 se encuentren relativamente próximos entre sí. El sustrato
desde el piruvato o el lactato, se unen en los aminoácidos 106, 138 y 169 y 248. Por las mismas razones, están alejados en la estructura primaria, pero como esto se pliega sobre sí mismo, es probable que los aminoácidos 106, 138, 169 y 248 estén próximos. Obviamente en esta posición va a haber un aminoácido en particular, que es lo que nos interesa particularmente en este caso, lo mismo que en el sitio activo. Entonces, si nosotros queremos saber qué aminoácido ocupa esta posición, por ejemplo, el sitio activo es el 193, entonces nos vamos a ir acá a secuencia. Recordemos el número 193. Entonces, venimos acá a la secuencia y buscamos. Acá tenemos el aminoácido, como podemos ver acá, este es el 190, este es el 191, 192 y 193. Como podemos ver, el aminoácido 193 está representado con la letra H. Entonces, lo que podemos ver es qué aminoácido es. Para esto necesitamos utilizar la tabla de código genético que hemos explicado anteriormente. Muy bien, acá tenemos entonces la tabla, acá tenemos el aminoácido H. El aminoácido H es una histidina que por el color violeta corresponde, ya sabemos, a un aminoácido de tipo básico. Y si nos acercamos, la histidina está codificada por dos codones. Los codones CAU, CAC. Entonces, si cambiara alguna de las bases nitrogenadas, por ejemplo, supongamos que en esta proteína está codificada por el codón CAU. Si hubiera una mutación y la tercera base, en lugar de ser U, cambiara a citosina, el codón sería CAC y seguiría codificando histidina. Por lo tanto, eso sería una mutación silenciosa. Ahora, si cambiara en lugar, por ejemplo, la primer base, que acá es CAC, cambiara por ejemplo, G, entonces ahora el codón, en vez de ser CAU, pasaría a ser GAU, y al ser GAU, el aminoácido sería D, que corresponde a aspartato. Entonces habría cambiado, por ejemplo, un aminoácido histidina, que es básico, por un aminoácido aspartico, que es un aminoácido ácido. Habríamos cambiado un aminoácido con carga positiva por un aminoácido con carga negativa. Probablemente una mutación de este tipo, donde cambió la primera base y determinó un cambio radical de un aminoácido con carga positiva a un aminoácido con carga negativa, probablemente esto afecte enormemente el sitio catalítico de la enzima. En cambio, si la mutación fue en la tercera base, como dijimos recién, que en lugar de ser CAU fuera CAC, hubiera quedado el mismo aminoácido y esa mutación pasaría desapercibida. Muy bien, continuemos revisando algunas cosas que ya hemos visto de esta base. Acá tenemos, desde UniProt, tenemos acceso, por ejemplo, LDH es una enzima, habitualmente para las enzimas tenemos acceso a la base Brenda, que ya hemos utilizado, que es esta base sobre enzima de la Universidad de Brunswick, que tiene información sobre los parámetros, inhibidores, activadores, etc. También hay otras bases, como que ya vamos a ver, Sabio RK, que también tiene información. Después un sitio interesante es acá el Names and Taxonomy, donde está el nombre recomendado, lactato deshidrogenasa, L-lactato deshidrogenasa cadena A, pero acá nos da otros nombres alternativos con los cuales lo podemos encontrar. Por ejemplo, LDH es su unidad muscular, LDHM. Así que bueno, esto es importante porque muchas veces estamos estudiando alguna proteína, no la encontramos en UniProt porque el nombre recomendado no coincide con el que hemos visto en los trabajos. Muy bien. Acá tenemos lo que ya hemos visto en localización, la cuestión de la
la tinción que aparece, como vemos acá, esta proteína que estamos trabajando es básicamente citosólica. Y después, bueno, como hemos visto también tenemos las enfermedades y variantes que pueden existir. Acá tenemos una descripción y con esto vamos a trabajar en clases siguientes. Lo que vamos a ver ahora es el procesamiento. Habitualmente las proteínas son sintetizadas en un ribosoma y luego ellas tienen procesamientos que pueden involucrar básicamente 2 o 3 procesos básicos. Uno es el corte de secuencias de aminoácidos y eliminación, achicando la cadena, o la eliminación de algunos aminoácidos en particular, y la otra es la modificación química de algunos aminoácidos, especialmente en su cadena lateral. Por supuesto también tenemos el establecimiento de puentes disulfuro y la unión a grupos prostéticos, o sea, estructuras no proteicas que pueden unirse. Entonces, en general, en este sector, en PTM, Processing, es donde vamos a encontrar. Y la forma de presentación que tenemos es esta. Acá tenemos la proteína que va desde el aminoácido 1 al aminoácido 332, indicando de a 50 aminoácidos. Igual que lo que vimos antes, acá podemos ampliar o achicar esta secuencia. Acá estamos viendo del 1 al 332 la proteína completa. Cada una de estas marcas que tenemos acá está haciendo referencia a la modificación en algún aminoácido o algunos aminoácidos en particular. Entonces, si nosotros hacemos clic, por ejemplo, sobre uno de ellos, vamos a ver ahí, hacemos clic sobre esta parte que figura como una marca especial, nos dice ese es el iniciador metionina. Como sabemos, todas las proteínas humanas inician con metionina, que es el codón de iniciación, que siempre utiliza el mismo aminoácido. La metionina está en posición 1, pero dice que la proteína activa ha sido removido, o sea que si nosotros tomamos una proteína no va a tener metionina, tomamos una proteína LDHA activa, no va a tener metionina en su posición. Si vamos a la segunda modificación, acá tenemos la modificación de un residuo, dice que el aminoácido de posición 2 está modificado, indudablemente el aminoácido es alanina, pero tiene unido un grupo N-acetilalanina en ese aminoácido en particular. Y así sucesivamente podemos ir analizando las modificaciones. Acá en esta posición, por ejemplo, tenemos 2 modificaciones posibles en el aminoácido 5, es una acetilación de lisina o una succinilación de lisina, pueden ser alternativa a alguna de las dos. Y acá, bueno, acá nos da la cadena principal, que como dijimos va del aminoácido 2 al 332. Esto es importante analizarlo, ¿por qué? Porque una mutación puntual, es decir, por ejemplo, en la posición 5 hay una lisina, y esta se acetila o se une a ácido succínico. Pero si por una mutación puntual que no sea silenciosa, en lugar de ese aminoácido lisina hubiera un aminoácido que no tuviera características como la lisina, o sea, la mutación no hubiera sido silenciosa, hubiera un aminoácido glutámico, leucina o quien sea, no va a poder producirse el proceso de acetilación. Y si este proceso es imprescindible para la actividad catalítica, esta enzima no va a actuar de la manera adecuada. Así podemos analizar cada uno de las modificaciones que tenemos y siempre vamos a tener el aminoácido que nosotros, conociendo el número de aminoácidos, podemos dirigirnos, ¿no es cierto? Por supuesto que acá con mínimos conocimientos de química ya no podemos dar cuenta cuál es el aminoácido, porque si en posición 10 nos dice que es una fosfotirosina, quiere decir que en 10 hay un aminoácido tirosina. Si en el 14 tengo una acetillisina, quiere decir que hay una lisina. Pero en el caso que no lográramos dilucidar cuál es el aminoácido, lo que podemos hacer es, bueno, tomar número 18 y con esto nos vamos a secuencia. Acá vamos a la posición 18, esta es la 20, 19, 18 es una T. Entonces, en posición 18 tenemos una treonina que es justamente identificada con la letra T. Entonces, bueno, esto es un tema importante de análisis, especialmente para predecir los posibles cambios en la función de una proteína. Bueno, vamos a continuar siempre con la misma proteína, con la LDH cadena A.
y nos vamos a centrar en lo que ya estuvimos trabajando un poco, que es la secuencia y las isoformas. Acá nos dice que esta proteína tiene 5 isoformas posibles, es decir, son estructuras químicas originadas a partir del mismo gen y, como dice acá, son producidas por splicing alternativo. En general, cuando estudiamos una proteína tenemos una isoforma 1 que se conoce como forma canónica, que es la forma más común, que es la que venimos estudiando, que tiene 332 aminoácidos y esta es la secuencia. Recordemos que acá lo que tenemos, están agrupados los aminoácidos de a 10 escrito en un código de una letra. Si recordamos, siempre tengamos a mano este esquema, cada una de estas letras representa un aminoácido. La M la buscamos acá, es metionina. La A la buscamos acá, es alanina, y así sucesivamente. Entonces esta es su estructura. Tenemos muchas herramientas con las que podemos trabajar. Después vamos a ver, esta es la P00338-1, la forma canónica. P00338 es el código de proteína en UniProt. La P03382 es una isoforma que sufre diferencias respecto a la forma canónica. En los aminoácidos 230 a 278 hay toda una secuencia de aminoácidos que tenemos acá que es reemplazada por otra secuencia. Y también tenemos una variante en la cual dentro de la misma isoforma los aminoácidos 275 a 332 se han eliminado, por lo tanto es una molécula más pequeña. Esto lo podemos analizar. Vamos a, por comodidad, voy a copiar esta secuencia que tenemos acá, lo que se reemplazó, 230, 274, lo copio en esta ventana para poder trabajar. Esta primera parte es la que corresponde a la forma canónica y esta es la parte que ha sido reemplazada. Entonces, si volvemos a la forma canónica, tenemos acá, vamos a dejar bien ahí a mano, el aminoácido 230 lo tenemos acá, vemos que es BHK, lo que dice acá, BHK, y sigue la secuencia hasta el 274 que termina con una S. 274 sería esta posición que termina con una S. Toda esta secuencia ha sido reemplazada por una secuencia de aminoácidos que, como podemos ver, es totalmente diferente. Entonces, 230, 274 nos genera otra variante. Recordemos los números, pero lo que podemos hacer es volver a esta zona del principio, donde estuvimos trabajando, donde vemos los aminoácidos importantes que se unen al sustrato. Entonces, si nosotros tenemos que la zona 230, 274 ha sido modificado, vemos que abarca la zona de unión al sustrato, el aminoácido 248. Entonces, si este es el 230, 31, 32, 33, 34, 35, acá tenemos, este sería el aminoácido 248, lo que tendríamos que ver en esta frecuencia, en esta secuencia, si ese aminoácido se modificó. Entonces, si ese aminoácido se ha modificado, es probable que la unión al sustrato no sea la adecuada. Por supuesto, lo mismo, vamos a volver a la secuencia, cuando acá, por ejemplo, acá se ha perdido una secuencia de 275 a 332, entonces si hay algún aminoácido que participaba, es probable que la proteína no tenga la actividad adecuada. Los análisis, por supuesto, son complicados, no son cosas de segundos o minutos, pero bueno, acá hay información para decidir sobre las formas posibles. Hay varias herramientas, vamos a ir viendo algunas herramientas, por ejemplo acá en Tools tenemos varias herramientas
Vamos a ver esta herramienta, brevemente, esta herramienta que se llama Peptide Cutter. Acá, cuando nosotros estudiamos una proteína hay diferentes formas. Una forma es hacer una electroforesis y fraccionar la proteína para ver las fracciones que se nos generan. El corte con enzimas es un patrón característico de cada proteína, porque como las enzimas cortan en aminoácidos en particular, si una proteína ha sufrido mutaciones o cambio en algún aminoácido, las fracciones proteicas que va a originar son diferentes al ser tratado con una enzima. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ver, acá tenemos trabajando con la proteína P00338 y acá tenemos toda la lista de enzimas que podemos utilizar. Vamos a utilizar solo una enzima y vamos a utilizar una conocida como ser la tripsina. No vamos a configurar nada más. Entonces, lo que queremos ver es, si yo trato con tripsina, qué cortes se van a originar. Entonces, acá hay algunas cosas que las vamos a dejar como vienen indicadas. Y entonces acá le ponemos que nos haga el corte. Entonces, ¿esto qué es? Es un programa que, tomando la secuencia de aminoácidos, realiza los cortes. Y acá nos dice que la tripsina puede cortar en el aminoácido 5, que produce 38 cortes, en el aminoácido 5, 14, 22, 42, 57, y por supuesto va a ir al producir el corte. Si produce un corte en el 5, va a generar un péptido que va del 1 al 5, después va a haber un péptido que va del 6 al 14 y así sucesivamente. Entonces, esta es una herramienta interesante y acá lo muestra de otra manera. Lo muestra en tanda de 60 aminoácidos. La proteína tenía, recordemos, 332 aminoácidos. Analicemos esta primera parte. Acá tendríamos los 60 primeros aminoácidos. El primer corte viene acá en el aminoácido 5. Acá dice, hay que notar que el corte ocurre al lado derecho del aminoácido marcado. O sea que si corta acá en el 5, en realidad estaría cortando entre el aminoácido K y D, generando un péptido, un oligopéptido de 5, y así sucesivamente. Estos son datos interesantes porque si uno a una molécula de LDH-A la corta con tripsina, tendría que tener péptidos de estas cantidades de aminoácidos y al hacer una electroforesis tendría que obtener bandas correspondientes a esos aminoácidos.